Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este noticiero que hablará sobre los derechos humanos. Hoy abordaremos un tema especial que yo considero que es muy importante, que son las violaciones a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. En la actualidad, a pesar de que existen múltiples leyes donde protegen la igualdad y erradican la discriminación, siguen ocurriendo situaciones donde estos derechos son vulnerabilizados. A lo largo de este noticiero presentaremos 5 casos reales de periodistas en las cuales se evidencian distintos tipos de violencia como la discriminación, la violencia de género y la violencia digital. Además, identificaremos qué derechos fueron violados en cada caso y reflexionaremos sobre la importancia de promover una cultura de respeto, igualdad y legalidad. Comenzamos con la noticia. En la primera noticia se reporta un caso de violencia contra una mujer donde fue víctima de agresión física por parte de su pareja. En este caso se violaron derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la seguridad, a vivir libre de violencia. Este tipo de situaciones reflejan la persistencia de la violación de género en nuestra ciudad. Es importante recordar que todas las mujeres tienen derecho a vivir sin miedo y recibir protección por parte de las autoridades. Pasando a la segunda noticia, se presenta un caso de discriminación hacia una persona de la comunidad LGBTQ+, a quien se le negó el acceso a un servicio debido a su orientación sexual. Aquí se violan derechos como la igualdad, la discriminación y la dignidad humana. De acuerdo con los derechos humanos, ninguna persona debe ser tratada de manera diferente por su orientación sexual o identidad de género. Continuando con la tercera noticia, en donde se analiza un caso de violencia digital, en donde una mujer fue víctima de la difusión de su contenido privado sin el consentimiento de ella. En este tipo de violencia se afecta gravemente derechos como la privacidad, la integridad y la dignidad. La violencia digital es cada vez más común, y especialmente en redes sociales, ya que las redes sociales son accesibles para todo el mundo y están en todos lados. Y estas acciones pueden tener consecuencias emocionales muy fuertes para las víctimas. Es por ello que es fundamental crear conciencia sobre el uso responsable de la tecnología y entender que compartir contenido sin consentimiento es una forma de violencia que también debe ser sancionada y no omitida solo por ser mediante dispositivos. En la cuarta noticia se presenta un caso donde una persona trans fue víctima de violencia y rechazo en su entorno laboral. Asimismo, esto implica una violación al derecho del trabajo, a la igualdad y a la no discriminación, dictaminada por nuestro sistema legal. Al igual que esto, las personas trans tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y deben ser respetados en todos los ámbitos, incluyendo el laboral. Dicho esto, nos pasamos a nuestra quinta noticia, donde se reporta un caso de acoso escolar hacia una joven de la comunidad LGBTQI+, en una escuela. Este tipo de violencia afecta derechos como la educación, la integridad personal y el desarrollo de la libre personalidad. Ahora bien, el acoso escolar puede generar consecuencias graves, por lo que es importante que las instituciones educativas actúen y promuevan ambientes seguros e inclusivos para todos sus alumnos. Después de analizar estas noticias, podemos concluir que aún existen muchas violencias a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI. Sin embargo, también es importante reconocer que todas las personas tenemos derechos que deben ser respetados sin importar nuestro género, orientación o identidad. Como sociedad debemos fomentar valores como el respeto, la empatía y la igualdad, además de denunciar cualquier tipo de violencia o discriminación. La importancia y la educación son herramientas clave para generar un cambio positivo. Gracias por acompañarnos en este noticiero. Esperemos que esta información haya sido útil para reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos. Hasta la próxima.